La noche se rompió con un grito largo y desgarrador que sacudió la quietud de la aldea. Un sonido que nunca debió ser escuchado. El nombre de un espíritu prohibido, pronunciado con desesperación. El viento, normalmente calmado, comenzó a aullar con fuerza, como si algo viejo y peligroso despertara en las entrañas de la tierra. En el corazón de la oscuridad, Noé sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el aire mismo le susurrara que el destino de la tribu estaba marcado. A lo lejos, una figura encapuchada emergió de las sombras, moviéndose con paso rápido y decidido. Noé se preguntó si su linaje estaba condenado desde el principio. El viento arremetió de nuevo, levantando polvo y hojas secas que bailaron en el aire. ¿Podría detener lo que ya había comenzado? La tormenta amainó solo para dar paso a un inquietante silencio. Noé permaneció inmóvil, la mano aún apoyada en la piedra, sintiendo la vibración de la tierra. El viento había cesado, pero algo peor lo había reemplazado: una sensación palpable de vigilancia. Una sombra se alzó frente a él, una presencia que no pertenecía al mundo de los vivos. Su corazón latía con fuerza, pero sus pies no respondían. ¿Era la tierra misma la que le hablaba? ¿O algo más estaba observando cada uno de sus movimientos? Los ojos de Noé brillaron con una mezcla de miedo y resolución. En el aire flotaba una pregunta que parecía no tener respuesta. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se había desatado? ¿O sucumbiría al destino que le había sido impuesto? El aire cargado de tensión envolvía a Noé, como si cada respiración lo acercara más al abismo. La figura encapuchada de antes parecía moverse en las sombras, observando desde un rincón oscuro, esperando algo. Noé sintió una necesidad urgente de entender lo que estaba pasando, pero las respuestas eran tan esquivas como el viento mismo. Un paso hacia adelante, luego otro. Los ecos de antiguos gritos resonaban en su mente, pero sus pies seguían avanzando. ¿Era este el comienzo de su caída o la oportunidad de salvar a su gente? La figura, aún oculta, parecía acercarse más. El tiempo se estiraba, y Noé se preguntó si algún día podría escapar del destino que el viento le había señalado. Cada paso que daba Noé lo acercaba más al centro de la aldea, donde las sombras eran más densas y el silencio más pesado. En sus oídos retumbaban los ecos de antiguos relatos, leyendas que hablaban de espíritus vengativos y maldiciones olvidadas. Una sensación de frío le recorrió la espalda. Pero no fue hasta que llegó a la gran piedra en el centro que comprendió lo que debía hacer. Era allí donde todo había comenzado, donde el vínculo con el espíritu se había sellado. La piedra vibraba bajo sus dedos, y algo comenzó a moverse dentro de él. Un poder desconocido que latía como un tambor en su pecho. ¿Sería suficiente para romper el ciclo o quedaría atrapado por siempre? El suelo tembló bajo los pies de Noé, y un profundo rugido resonó en el aire. La piedra comenzó a brillar con una luz propia, cálida y fría al mismo tiempo, como si algo dormido estuviera despertando. Noé retrocedió, pero algo lo detuvo. La figura encapuchada apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Un segundo ser emergió de las sombras, imponente y aterrador. El viento volvió a levantarse, pero ahora parecía estar a su favor. La pregunta ya no era si podría detener lo que se desataba, sino si tendría el valor de enfrentarlo. El destino, finalmente, había llegado a su puerta. La quietud que siguió a la tormenta fue perturbadora. Noé avanzaba entre las ruinas de la aldea, su respiración pesada,
como si el aire mismo estuviera cargado de presagio. Algo se acercaba. Un sonido distante, como el arrastre de pasos apresurados, se unió al zumbido del viento. Noé giró, buscando la fuente, pero no vio a nadie. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando una sombra se movió a su izquierda. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero también una determinación oculta. ¿Quién está ahí?, gritó, intentando que su voz sonara más fuerte de lo que realmente se sentía. El sonido de ramas quebrándose fue su única respuesta. Algo no encajaba, y Noé lo sabía. Era este el comienzo de una persecución que jamás podría ganar. La calma solo duró unos momentos antes de que Noé se viera obligado a moverse nuevamente. Cansado, su respiración era más entrecortada. Había corrido sin rumbo, guiado únicamente por el instinto. Al llegar a un pequeño claro, el viento se calmó un poco, y por un momento, la tensión disminuyó. Miró a su alrededor, buscando señales de algo que pudiera explicarlo todo. El viejo árbol al fondo, con su corteza rugosa y su sombra larga, parecía ofrecerle algo de refugio. «No lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí?», musitó para sí mismo. En sus manos, la piedra seguía vibrando, como un latido constante, un símbolo. Algo estaba por suceder. ¿Sería este su destino? No podía dar marcha atrás. El aire, denso y pesado, lo rodeaba, como si la tierra misma quisiera decirle algo. La presencia se hizo más evidente. Noé giró rápidamente, sintiendo que alguien, lo observaba desde las sombras. La sensación de ser perseguido se apoderó de él, y su respiración se aceleró. Entre las sombras, una figura se asomó, su presencia dominante. Un ser que parecía moverse como si controlara el viento. Noé se tensó, sintiendo que algo mucho más grande que él estaba en juego. «Sabía que te encontraría», dijo la figura, su voz profunda y controladora. Noé se enfrentó a él, sin poder evitar sentir una presión invisible que lo empujaba hacia atrás. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando levemente, aunque intentaba mantenerse firme. La figura no respondió, pero la atmósfera se cargó de una amenaza latente. «No escaparás de lo que se ha desatado», murmuró la figura antes de desaparecer nuevamente entre las sombras. Tras el encuentro, Noé no pudo dejar de pensar en las palabras de la figura. Estaba a punto de entrar en un terreno desconocido, como si leyera sus pensamientos. El anciano apareció ante él, moviéndose lentamente desde la oscuridad, con su mirada profunda y llena de sabiduría. «Lo que has visto no es lo que parece. El viento, el espíritu, todo tiene un propósito», dijo el anciano, su voz suave pero firme. Noé lo miró con confusión, buscando respuestas. «No puedes pelear contra lo que está en marcha. Pero puedes decidir cómo enfrentarlo. Lo que eres, lo que llevas dentro, es la clave para todo esto». Noé sintió una pesada carga en su pecho. ¿Sería realmente capaz de enfrentarse a lo que estaba por venir? ¿O el destino ya estaba sellado? El tiempo parecía haberse detenido. Noé se encontraba frente al anciano, la tormenta nuevamente comenzando a formarse a lo lejos. Sin embargo, el miedo ya no dominaba su ser. Un fuego interno comenzó a arder en él. Una fuerza desconocida, una necesidad de actuar. «Lo haré», dijo con firmeza, aunque la duda aún mordía en su mente.
La decisión estaba tomada. Debía enfrentar lo que se desataba, aunque significara perderlo todo. A medida que se alejaba, la figura del anciano se desvaneció lentamente en la oscuridad, dejando a Noé con solo una dirección: hacia lo desconocido, hacia la lucha que cambiaría todo. Lo que había comenzado con miedo, ahora se convertía en una misión. Noé comenzó a caminar, cada paso más decidido, impulsado por una fuerza que solo podía provenir de su linaje. No podía dar marcha atrás. La calma que invadió el bosque parecía falsa, como si la tormenta hubiera dejado un rastro de paz antes de la oscuridad. Noé caminaba lentamente, el susurro del viento rozando su piel. Frente a él, el camino parecía despejado, pero algo en el aire le decía que no lo estaba. A lo lejos, vio una figura acercándose, aparentemente amistosa. La mujer que había conocido en la aldea apareció entre las sombras, su sonrisa ligera, pero algo en su mirada delataba inquietud. «Te he estado esperando», dijo ella, y su tono, aunque suave, parecía cargado de algo más. Noé la miró con desconfianza, pero aún deseaba creer que podía confiar en ella. A medida que ella se acercaba, sus movimientos eran demasiado calculados. Noé sintió la creciente tensión, pero no podía comprenderlo aún. Algo no estaba bien, pero no podía decir qué. La mujer extendió su mano, invitándolo a seguirla. Noé vaciló, dudando si seguir la promesa de ayuda o escapar antes de que fuera demasiado tarde. La conversación entre Noé y la mujer continuó en un tono tranquilo, pero la tensión era palpable. Sus palabras parecían sinceras, pero las pausas en su voz lo hacían dudar. Había algo en ella que no encajaba, como si sus ojos ocultaran secretos. Mientras caminaban, la mujer comenzó a hablar de antiguos ritos y leyendas olvidadas. Noé la escuchaba, absorbiendo cada palabra, pero algo en su corazón le decía que no debía confiar por completo. «No todo es lo que parece, Noé», dijo ella, su mirada fija en el camino. «Tú también eres parte de esto, aunque no lo entiendas». Noé sintió un nudo en el estómago, y la verdad, aún no comprendida, lo golpeó con fuerza. La mujer le sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alzó la mano para tocarle el hombro, pero algo en su gesto parecía extraño, como si esperara que él hiciera algo más. ¿Qué estaba oculta tras su amabilidad? La sospecha se fue apoderando de Noé, pero no podía dar marcha atrás ahora. Al llegar a una pequeña cueva, la mujer se detuvo. Noé la observó con una mezcla de curiosidad y creciente desconfianza. El aire dentro de la cueva era pesado, y el frío se colaba a través de las grietas. «Este lugar guarda muchos secretos», dijo ella, su voz ahora más grave, como si hablara a través de un velo. Noé no pudo evitar sentirse atrapado. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó, pero su voz sonó más débil de lo que hubiera querido. La mujer se acercó a él, sus ojos brillando con una intensidad que no había visto antes. «La verdad es que tú también eres parte del juego», respondió ella. Noé la miró fijamente, preguntándose si había sido ingenuo desde el principio. La mujer, de alguna manera, lo entendía todo demasiado bien. ¿Qué quería decir con eso? «No puedes escapar de tu destino, Noé. El viento ya te ha marcado». La idea de ser solo una pieza en un juego mucho mayor le revolvió el estómago, pero antes de que pudiera preguntar más, ella sonrió levemente, como si supiera que había tocado una fibra sensible en él. Cande, sen, ama, a. El giro fue tan rápido que Noé no pudo reaccionar a tiempo. En un instante, la mujer lo empujó hacia la pared de la cueva,
El aire salió de sus pulmones con el impacto. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Noé, apenas pudiendo respirar. Pero la mujer solo lo miró, sus ojos ahora fríos y calculadores. «Te lo dije, Noé. No puedes escapar de lo que ya se ha sellado». La sensación de traición fue tan fuerte que Noé no pudo dejar de temblar. Había confiado en ella. Había creído que podía ayudarlo. «Eres parte de esto, como todos los demás», dijo la mujer, con una sonrisa amarga. Noé no entendía cómo había llegado hasta aquí. De repente, un sonido de pasos apresurados llegó desde la entrada de la cueva. Y Noé se giró, dándose cuenta de que no estaba solo. La traición no solo había venido de la mujer, sino de algo mucho más grande, algo que había estado en las sombras todo el tiempo. La cueva se llenó de una presencia inminente. El silencio en la cueva era absoluto. Noé se quedó de pie, mirando el vacío frente a él, sus manos temblorosas. La mujer había desaparecido, y con ella todas sus certezas. La traición era más profunda de lo que imaginaba, y el peso de la verdad comenzó a aplastarlo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía haber estado tan ciego? El viento volvió a levantar su presencia, pero esta vez no era un susurro. Era como si la tormenta que había comenzado con él, Noé, fuera ahora la única opción. Una necesidad ardiente de venganza se encendió dentro de él, y una nueva resolución lo invadió. No podía dejar que esto terminara aquí. El viento le había señalado un camino, y ahora lo seguiría, sin importar el costo. El silencio de la cueva fue reemplazado por la furia interna de Noé, decidido a enfrentar lo que había sido desatado. El silencio después de la tormenta era abrumador. Noé se quedó allí, en medio del bosque, sintiendo la quietud que lo rodeaba. No había palabras que pudieran llenar el vacío en su pecho. Todo lo que había aprendido parecía desmoronarse. La traición, los secretos, las mentiras. Más en los secretos, las mentiras. Su mente volvía una y ahora, en la calma, el peso de la verdad lo golpeaba con fuerza. ¿Por qué no lo vi antes?, pensó mientras miraba al horizonte. La luz del sol comenzaba a filtrarse a través de las ramas. Todo parecía oscuro. Algo había estado mal desde el principio, algo que no podía entender. Sin embargo, en ese momento, las piezas comenzaron a encajar. ¿Qué si todo lo que había creído estaba equivocado? La verdad estaba ahí, oculta bajo capas de engaños. Noé dio un paso hacia adelante, decidido a desvelar lo que le quedaba por descubrir. Recuerdos comenzaron a llenar la mente de Noé. Recordó el día en que conoció a la mujer, las palabras que intercambiaron antes de que todo comenzara, el olor a tierra mojada, el viento que agitaba las hojas. Todo parecía tan claro en ese momento. Ahora, todo eso tenía un nuevo significado. «Te he estado esperando», le había dicho. ¿Pero esperando para qué? Los flashes de su encuentro se mezclaban con la voz de la mujer. «¿El viento ya te ha marcado?», repitió en su mente. La revelación lo invadió. Ella siempre lo había sabido. Todo había sido una mentira, desde el principio. La verdad enterrada bajo capas de manipulación. Finalmente salía a la luz. Noé sintió un dolor profundo al darse cuenta de que nunca fue libre. Siempre fue parte de algo más grande. La traición no solo venía de aquellos a su alrededor,
sino de lo que lo había hecho llegar hasta aquí. El sonido de pasos se acercó lentamente. Noé miró hacia arriba, y allí estaba la mujer. Sus ojos, que antes parecían llenos de confianza, ahora brillaban con algo más oscuro. «Pensaste que todo esto era un juego, ¿verdad?», dijo ella, su voz fría, casi vacía. Noé no podía entender cómo alguien podía cambiar tan rápido. «Todo esto, todo lo que has vivido, era parte de un plan mayor», continuó, sus palabras clavándose como dagas. El choque entre la revelación y la traición le pesó en el pecho. «No puedes cambiar lo que ya está hecho, Noé», agregó. Noé sintió cómo su respiración se aceleraba, cada palabra de la mujer llenándolo de rabia. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó su voz quebrada. «¿Que todo ha sido una mentira?». Ella solo sonrió, una sonrisa amarga. «Nada es lo que parece, y ahora ya no hay vuelta atrás». La mujer no mostró ni una pizca de arrepentimiento. «Todo lo que has hecho ha sido parte del plan», dijo, su voz suave pero llena de poder. Noé no podía creerlo. ¿Plan? ¿Cuál es tu objetivo?». La mujer lo miró fijamente, como si lo estuviera evaluando. «Mi objetivo es el mismo que el tuyo, Noé. Encontrar la verdad, solo que yo ya la conocía antes de que tú lo hicieras». La línea entre bien y mal se desdibujaba ante sus ojos. «Todo este tiempo has estado siguiendo el viento, creyendo que te guiaba, cuando en realidad te llevaba directo hacia mí». Las palabras de la mujer golpearon como un puño en el estómago. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? «La verdad es que el enemigo siempre ha estado dentro de ti, Noé», dijo ella, su mirada fija. «El viento, el espíritu, somos todos parte de lo mismo». Noé dio un paso atrás, el peso de sus palabras aplastándolo. Noé no podía escapar de la verdad. Las palabras de la mujer, la revelación de su papel en todo esto, lo habían dejado quebrado, pero también lo habían despertado. «Entonces, ¿esto es lo que siempre fue?», murmuró, casi para sí mismo. «¿Mi destino ya estaba sellado desde el principio?». El dolor de la traición todavía lo recorría, pero había algo más en él, algo que lo empujaba hacia adelante. El viento volvía a levantar su presencia, pero ya no lo veía como una amenaza. Era una llamada. Noé respiró hondo, su mente comenzando a aclararse mientras aceptaba la verdad. La vida nunca había sido una elección para él. Ahora sabía lo que debía hacer. Había un camino hacia adelante, uno que lo llevaría al enfrentamiento final. Sin decir una palabra más, Noé dio un paso hacia la oscuridad, decidido a enfrentar lo que se había desatado. El aire estaba pesado, casi insoportable. Noé sintió que cada respiración era un desafío, como si el mundo alrededor de él se hubiera detenido en un suspiro. La oscuridad que lo rodeaba parecía cobrarse la calma antes de la tormenta. Podía escuchar los pasos acercándose, rápidos y firmes, y su corazón latía desbocado. Cada sonido amplificado, cada crujido del suelo bajo sus pies, parecía anunciar lo inevitable. No estaba solo. El enfrentamiento estaba cerca. En su pecho, la presión aumentaba, pero su mente estaba clara. Todo lo que había vivido, todas las mentiras y traiciones, todo lo que había sido manipulado, ahora estaba por resolverse. Noé cerró los ojos un momento, dejando que el viento pasara por su rostro, y luego se preparó para lo que venía. Este era el último paso antes de que todo se resolviera. Ya no había vuelta atrás. Las sombras se movieron, y en un parpadeo, la figura apareció frente a Noé, su presencia tan imponente como siempre. «Sabía que llegarías aquí», dijo con calma, pero sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Noé lo miró fijamente, su voz baja y firme.
este es el final. La respuesta vino sin vacilación. No, este es solo el comienzo. Los dos se enfrentaron en un silencio tenso, donde cada palabra, cada movimiento, parecía pesar más que una vida entera. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Noé, su voz rasposa por la frustración. La figura lo miró con una sonrisa fría, casi complaciente. Porque estaba destinado a ser así. Siempre lo estuvo. Y tú solo eres un peón, Noé. Las palabras eran como cuchillos, pero Noé no titubeó. Entonces es hora de que el peón haga lo que debe hacer. De repente, el sonido de un golpe rompió el aire. Un cuerpo cayó al suelo, y Noé se giró rápidamente, viendo cómo el mentor, la figura que lo había guiado, yacía allí, sangrando. ¡No!, exclamó Noé, su voz quebrada por el dolor. La traición no solo venía de la figura frente a él, sino de aquel que había sido su aliado. El sacrificio estaba marcado. El mentor había pagado el precio de su lealtad. Noé se arrodilló junto al cuerpo del hombre, su respiración acelerada, el dolor recorriéndole el pecho. «Lo siento», susurró, la desesperación marcando sus palabras. La furia comenzó a crecer dentro de él, como un incendio. «Lo haré por ti», prometió, levantándose con renovada determinación. La batalla no terminaría con esta pérdida. En su corazón, ahora ardía una nueva razón para luchar. El enfrentamiento final era inminente. Noé se levantó, su cuerpo temblando de rabia, pero sus ojos decididos. «Este es el momento, Noé», dijo la figura. 40 May, su voz suave, pero llena de una peligrosa confianza. «Este es el fin del camino, no puedes escapar de lo que eres». Noé apretó los puños, su respiración resonando en sus oídos. «No, este es el momento en el que el camino termina para ti». Sin advertencia, los dos se lanzaron el uno contra el otro. El sonido de sus cuerpos chocando se escuchó en la quietud del bosque. Noé luchaba con todas sus fuerzas, sabiendo que cada golpe lo acercaba a su destino final. Las sombras y la luz se mezclaban, creando una batalla entre lo que era y lo que debía ser. La figura respondió con fiereza, pero Noé no se detenía. Este era el final. Este era el enfrentamiento que todo había llevado a este momento. El sonido de la batalla finalmente cesó. Noé estaba de pie, cubierto de sangre, su respiración entrecortada. Miró al suelo viendo la figura caída frente a él. La oscuridad se desvanecía lentamente, dejando solo la quietud de la victoria. Pero no era el tipo de victoria que había imaginado. «Lo logré, pero ¿a qué costo?», susurró para sí mismo. No había vuelta atrás. El sacrificio estaba hecho y el precio era claro. Noé miró al horizonte, donde la luz del amanecer comenzaba a romper la oscuridad. El mundo había cambiado, y con él también. «Este es el final de un ciclo», dijo en voz baja, su tono lleno de cansancio, pero también de una nueva determinación. Noé caminó hacia el amanecer, con la mente llena de pensamientos complejos sobre el futuro. Había ganado, pero las cicatrices de la batalla siempre estarían con él. El aire estaba en calma, casi demasiado tranquila para lo que había sucedido. Noé se quedó de pie, mirando al vacío, el peso de la batalla y la pérdida marcando cada respiración. El humo de la destrucción aún flotaba en el aire, y el primer rayo de sol de la mañana iluminaba el paisaje en ruinas. No había gritos ni sonidos de lucha,
solo el eco de lo que se había ido. Noé cerró los ojos por un momento, sintiendo que la quietud era más pesada que cualquier estruendo. Todo lo que había conocido había cambiado. Las personas que había amado, las traiciones, las victorias, todo parecía como si nunca hubiera sucedido. Ahora solo quedaban las ruinas. Miró hacia el horizonte, sabiendo que aunque la paz había llegado, el precio había sido alto. Todo lo que quedaba era un vacío profundo, y la sensación de que algo valioso había sido irremediablemente perdido. Noé caminaba sin rumbo, perdido en sus propios pensamientos. La lucha interna era más fuerte que cualquier adversario que pudiera haber enfrentado. ¿Fue esto lo que quería?, pensaba, mientras su mente repasaba cada momento, cada decisión. Recordó las voces de aquellos que ya no estaban, las que habían caído, y la sensación de culpa lo llenó. Las imágenes de los momentos pasados se mezclaban en su mente. ¿Por qué había tenido que llegar a esto? Sus ojos se humedecieron brevemente, pero no hubo lágrimas, solo silencio. La verdad ha llegado, pero con ella había también una profunda sensación de vacío. Todo fue en vano. Susurró, pero algo en su corazón le decía que no. La vida continuaría, pero ya no sería la misma. Todo había cambiado. Noé levantó la vista hacia el horizonte, sintiendo un ligero respiro de alivio, pero con el dolor de la pérdida a cuestas. De repente, una figura apareció frente a él, casi fantasmal en su apariencia. Noé se detuvo, sin saber si su mente le estaba jugando trucos. La figura, su antiguo aliado, ahora parecía una sombra de lo que había sido. «Pensé que te había sido para siempre», dijo Noé, su voz quebrada, pero reconociendo la verdad en esa aparición. La figura lo miró con ojos vacíos, como si aún estuviera luchando por encontrar su lugar en el mundo. «Tuve que irme». Murmuró. No podía responder de inmediato. La confusión, la tristeza y la rabia «Es demasiado tarde para regresar», dijo, sus palabras llenas de resignación. Pero la figura sonrió débilmente. «Nunca es demasiado tarde, Noé. Solo tienes que mirar dentro de ti». Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, dejándolo solo con su reflejo y el eco de su voz en su mente. Noé se sentó junto a una roca, su mente llena de las últimas palabras de su mentor. «Recuerda siempre, Noé, que lo que hacemos no siempre es lo correcto, pero siempre es lo que podemos hacer. La verdad no tiene dueños». Estas palabras resonaron en su mente como un eco lejano, recordándole la lección que había olvidado. Miró al cielo, ya sin nubes, la luz del sol ya brillante y cálida. El tiempo nunca se detiene, pero tú puedes decidir cómo te mueves con él. Noé cerró los ojos por un momento, recordando la calidez de la voz que lo había guiado. Ahora comprendía. La paz, aunque alcanzada a un alto precio, era el comienzo de una nueva etapa. Noé sonrió débilmente, sus ojos brillando con una nueva comprensión. «Ahora entiendo», susurró. Noé se levantó, su cuerpo cansado pero su mente clara. Sabía que la vida continuaría, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. «Así que esto era la verdad todo el tiempo», murmuró, con una leve sonrisa en sus labios.
El viento comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez no lo veía como un enemigo, sino como una guía. Caminó hacia el horizonte, hacia lo que vendría, con la sensación de que su viaje aún no había terminado, pero que ahora tenía las respuestas que necesitaba. La luz del amanecer iluminaba su camino, y con cada paso dejaba atrás la oscuridad de lo que había sido. Este es solo el comienzo, dijo en voz baja, sabiendo que la historia de su vida aún tenía más capítulos por escribir. Y aunque las cicatrices nunca desaparecerían, ahora entendía que no era la herida lo que definía su destino, sino lo que hacía con él. El aire estaba inmóvil, como si el mundo hubiera tomado un respiro, detenido en el tiempo. Noé permanecía quieto, mirando el paisaje desolado, sus pensamientos más profundos que nunca. Las ruinas a su alrededor eran testigos de todo lo que se había perdido. El sol comenzaba a elevarse lentamente, bañando la escena con una luz suave, casi irreconocible. En su interior, Noé luchaba por encontrar paz, pero el eco de lo perdido lo perseguía. Las decisiones que había tomado, las vidas que habían sido arrancadas, ya no podían deshacerse. ¿Valió la pena? Pensó en las preguntas sin respuesta, en los sacrificios que lo habían llevado hasta aquí. Todo lo que quedaba era un vacío que lo llenaba. Noé miró hacia el horizonte, consciente de que algo dentro de él nunca volvería a ser igual. Noé comenzó a caminar, sus pasos lentos pero firmes. La dirección era incierta, pero el movimiento le daba algo de paz. No se trataba de huir, sino de dejar atrás lo que no podía cambiar. Cada paso que daba lo alejaba de las sombras del pasado y lo acercaba a un futuro incierto, pero propio. Los recuerdos se desvanecían lentamente, como el humo que se disipa con la brisa. En su corazón había aceptación, pero también la tristeza de lo irreversible. Sabía que no había vuelta atrás. Todo lo que quedaba ahora era un camino que solo él podía recorrer. La vida seguía, aunque todo lo que había sido ya no existía más que en su memoria. En un rincón apartado, Noé encontró un objeto olvidado, una carta, las palabras ya desvanecidas por el tiempo. En sus manos, el peso de la memoria lo invadió. La voz de su mentor resonó en su mente, como un susurro del pasado. Lo que has aprendido, nunca lo olvides. No todo es lo que parece. Cada palabra, cada gesto, volvía a él con claridad. El amor y la sabiduría de quienes se habían ido, sus lecciones, ahora eran parte de lo que Noé era. Su mirada se suavizó mientras sostenía la carta, entendiendo que la verdad no siempre se revela en un solo momento, sino que se construye lentamente, como un río que esculpe la roca. Las huellas de aquellos que lo guiaron lo acompañarían siempre. El mundo continuaba sin detenerse. Los rostros cambiaban, las estaciones pasaban, y Noé se encontraba observando el ciclo de la vida desde una distancia tranquila. Los ecos de la batalla se desvanecían y nuevos caminos comenzaban a surgir. El sol brillaba más fuerte cada día, y las sombras, aunque siempre presentes, parecían menos temibles. En el fondo, la vida seguía, con otros tomando las riendas del destino. Las cicatrices que quedaban, tanto en su cuerpo como en su alma, eran parte de una nueva realidad. «Gracias», susurró, mirando al cielo, consciente de que el futuro aún estaba por escribirse. La rueda de la vida nunca se detendría, y Noé sabía que su historia, aunque marcada por el sufrimiento, también llevaba consigo una promesa de renacimiento. Noé miró el horizonte por última vez, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. «Nunca se posee la verdad», murmuró, una verdad que había aprendido con el tiempo y el dolor. Todo lo que había sido suyo, todo lo que había perdido,
ya no era lo que definía su vida. Ahora, la libertad era lo que él elegía ser. El viento soplaba suavemente, como si lo hubiera aceptado también, como si lo hubiera guiado hacia este momento. Con un paso firme, Noé se adentró en lo desconocido, pero no con miedo, sino con la serenidad de quien sabe que, finalmente, ha encontrado su camino. Este es el final, pero también el principio, pensó mientras caminaba hacia el futuro.